Bueno, muy buenos días a todos. Son decirles que ya estamos listos, que se han incorporado todos. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Lorena Bolson, para quienes no me conocen, decana del Instituto de Ciencias para la Familia, y es un gusto para mí darles la bienvenida a este 7º Congreso Internacional organizado por el CERI, en el año en que justamente la Universidad Austral festeja sus primeros 30 años de vida. Es un congreso diferente a los 6 anteriores en cuanto a la organización y al desarrollo, diferente por las nuevas formas de comunicación a las que hemos tenido que habituarnos en este último tiempo, aunque no es una manera extraña para el instituto por la forma en que nos desarrollamos habitualmente. A su vez es igual a los congresos anteriores, porque mantenemos vivo el desafío de traer a la mesa temas transversales a la sociedad actual, pero que también han de marcar el rumbo en los próximos años. Hace justamente 6 años, esta semana, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales optaron y eligieron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, para proteger al planeta y asegurar la prosperidad de todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y establecieron 17 objetivos con metas específicas que deberíamos alcanzar para el 2030. Claramente compartimos esta meta, pero cuando trabajamos en torno a ella nos parecía que faltaba algo en ese llamado al desarrollo. Y la realidad es que a la luz de las vivencias dadas en el mundo, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, que puso a prueba nuestra más profunda humanidad, nos dimos cuenta que es ahí justamente donde encontramos este elemento fundamental para el desarrollo sostenible, el ser humano. Y es que justamente el enfoque del desarrollo humano ha de centrarse en las personas porque enfatiza en la relación de ese potencial humano. De esta manera las personas somos el centro y el fin del desarrollo para alcanzar una mejor calidad de vida, pero también para dar sentido a ese desarrollo. Desde esta mirada se procura asegurar condiciones indispensables para que las personas podamos desarrollar todas nuestras capacidades, alcanzando nuestro pleno potencial, de esta manera también beneficiar a la comunidad de la que somos parte. Por eso, junto al equipo del CERI, creemos fundamental lograr una verdadera transformación social para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Y esto no solo depende de nuestro compromiso personal, sino también de la responsabilidad de cada una de las instancias públicas y privadas que componen la sociedad. Justamente en esta línea, y en este entorno que tenemos de dinámica distinta a través de las comunicaciones virtuales, este congreso ha tenido la posibilidad de tener 3 encuentros previos con expertos nacionales e internacionales que pusieron justamente el foco en estas cuestiones que traemos aquí, en desarrollo humano sostenible, pero también nos han mostrado ejemplos de caminos certeros y sumamente válidos en la búsqueda del desarrollo, ya sea desde las políticas públicas, desde la articulación público-privada entre empresas y gobiernos, pero también en el compromiso personal y social que permite el trabajo conjunto por los más vulnerables. En este caso, y en el contexto de pandemia, pudimos ver el trabajo hecho por los enfermos y sus familias. Un elemento que también vamos a tener presente, este desarrollo humano sostenible, a lo largo de los encuentros que tendremos hoy y mañana, último día del Congreso. Pero ¿por qué proponemos este abordaje? Porque justamente desde esta perspectiva del desarrollo humano sostenible, la integración social
se relaciona con las oportunidades que vamos a ser capaces de crear, de lograr equilibrar metas culturales, de crear una estructura de oportunidades para alcanzar el bienestar de todas las personas en nuestra comunidad. Pero además porque ahora más que nunca la sociedad, y sobre todo la sociedad argentina, requiere del compromiso y la colaboración de todos, de nosotros y de ustedes, para que cada uno desde nuestros propios espacios seamos verdaderos agentes de cambio y transformación social, capaces de generar respuestas innovadoras en pos de un desarrollo humano, integral y sostenible. Por eso celebro que hoy demos un inicio formal a este 7º Congreso, celebro que nos acompañen y agradezco a todos los participantes, a todos aquellos que han aportado al Congreso como oradores centrales, tanto en nuestro país como en el exterior, y también a todos aquellos que han participado a través de sus investigaciones enviadas a este precongreso. Y vamos a dar comienzo al Congreso de manera formal con la conferencia de apertura a cargo de nuestro rector, el magíster Julián Rodríguez. Así que me permito presentarlo. Él es máster en Administración de Empresas por la Universidad Austral, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, es actualmente profesor de Introducción a la Comercialización en la Facultad de Ciencias Empresariales, profesor de la Escuela de Posgrados de Comunicación y director de la Diplomatura en Comunicaciones Integradas de Marketing, todo en nuestra Universidad Austral. También es profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y como si después de todo eso le quedara algo de tiempo, es rector de la Universidad Austral desde el año 2018. Julián, muchísimas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Muchas gracias, Lorena. Buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo del uso horario en el que cada uno de ustedes se encuentre. Bueno, en primer lugar, como rector de la Universidad Austral, deseo felicitar a las autoridades del Instituto de Ciencias para la Familia, al CERI y a los organizadores por este 7º Congreso Internacional, que nos invita a reflexionar y a dialogar sobre cuestiones tan sensibles y necesarias para nuestro país, para nuestra región y desde ya para toda la humanidad. ¿Cómo es el desarrollo integral sostenible? La transformación social en el marco, ya lo dijo Lorena, en el marco de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No pretendo ser dramático, ni apocalíptico, ni mucho menos, pero toda esta problemática ha sido puesto más aún en evidencia por la pandemia, pues ha acentuado como un amplificador que acentúa, que amplifica los sonidos, ha amplificado los gaps existentes, las diferencias entre los que pueden y los que no pueden, entre los más educados y los menos educados, entre hombres y mujeres. Algunos ejemplos de esto que acabo de decir, ¿no? Uno de los ODS es la educación de calidad. Un dato del 2016 que quizás nos pueda servir para proyectar lo que puede haber sido el año pasado y este año en el mundo de la educación. En el 2016 el acceso a Internet en Latinoamérica era del 46%, contra o versus un casi 90% en los países de la OCDE, los países más desarrollados. Imagínense lo que puede haber sido la educación a distancia, la diferencia de accesibilidad a una educación de calidad. Otro dato, otro de los ODS está enunciado así: trabajo decente y crecimiento económico. La pandemia ha golpeado, como sabemos, por los medios de comunicación, y el sentido común nos lo indica, cómo ha afectado directamente al crecimiento económico global. Este año
2021, se estima que por primera vez, después de 20 años, la pobreza mundial global va a crecer. La pobreza venía disminuyendo. Bueno, por primera vez en 20 años la pobreza lamentablemente va a crecer, y pasaremos de un 8.2% del 2019 a un aproximadamente 8.8% de nivel de pobreza global. Y la región más golpeada a nivel pobreza, Latinoamérica, lamentablemente. Otro dato anecdótico y ya mucho más focalizado y cercano en el tiempo. Otro de los ODS es la igualdad de género. Un estudio realizado este año por una profesora de la University College of London, Margaret O'Brien, un estudio que lo que hizo fue medir el impacto de la pandemia en los hogares, en particular, y en la calidad de trabajo de las personas en el hogar, sobre todo en hogares donde los dos padres trabajan con chicos. Estudio realizado en Londres, en el centro de Londres. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio, de esta investigación? Bueno, los dos padres, por supuesto, se vieron más presionados laboralmente, como a todos nos ha pasado. El 60% de las madres afirman que han debido ocuparse más de los hijos, contra solo un 10% de los padres. Más del 50% de las mujeres, madres, afirman que han tenido más tareas domésticas en el hogar durante todo este tiempo de confinamiento, contra un 10% de los hombres. Y por último, más del 40% de las mujeres han sufrido dificultades para balancear el trabajo y la atención a la familia, contra solo un 20% de los padres. Es decir, los resultados son contundentes. La pandemia ha discriminado a las mujeres, en este caso. Les decía, ¿no? El marco de referencia del Congreso de este año son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, definidos en el año 2012, en la cumbre de Río de Janeiro. Estos objetivos son continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que había fijado Naciones Unidas en el año 2000, cuando comenzamos este nuevo milenio, para enfrentar el flagelo de la pobreza en el mundo. ¿Qué es lo que se proponen estos objetivos de los ODS? Y cito la aclaración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Dice así: el legado y los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos han brindado lecciones y experiencias valiosas para comenzar a trabajar en pos de los nuevos objetivos. No obstante, para millones de personas de todo el mundo, la labor no ha concluido. Debemos hacer un último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr la plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud y hacer que todos los niños sigan cursando estudios después de la enseñanza primaria. Los ODS también son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a una senda más sostenible. Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y abordar las problemáticas más urgentes a lo que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de los otros. No me voy a detener en esta exposición en si debemos hablar, por ejemplo, de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Hay todo un debate alrededor de esto. Tampoco me voy a detener
hablar sobre si es conveniente enunciar los objetivos como de desarrollo sostenible o objetivos de desarrollo humano sostenible. De hecho, entiendo que va a haber una discusión sobre este tema en este congreso. Seguramente saldrán consideraciones más acertadas y precisas que las que pueda hacer yo. Pero lo que sí me interesa hacer es una consideración sobre qué significa para mí que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible estén interrelacionados por un lado, como acabo de leer, y que por otro, cómo considero que deben abordarse en su conceptualización y en su implementación estos objetivos. Para lo primero, voy a recurrir a una analogía. Como acaba de decir Lorena, vengo del mundo de la física, y la analogía que voy a usar es de allí, de la física, que seguramente muchos de ustedes recordarán del colegio secundario, porque es un ejemplo muy sencillo, que es el principio de los vasos comunicantes. Uno tiene distintos tubos de distintas formas, distintos tamaños, anchores, alturas, todos conectados entre sí. ¿Y qué es lo que dice la experiencia física? ¿Qué es lo que dice las leyes de los fluidos que se aplica para este ejemplo? Es que el nivel de los tubos depende uno de otro. Están interrelacionados, y que si yo bajo el volumen, el nivel de fluido, de líquido en un tubo, afecto a los demás. Algo similar sucede cuando abordamos problemáticas complejas, como son todas las que se proponen abordar los ODS. Qué importante entonces es tener una mirada integral, no solo de los 17 ODS, sino de la cuestión en sí misma. Lo que propongo no tiene una finalidad instrumental, no es para ser más eficaces, para conseguir resultados más rápidamente, sino hace referencia a la búsqueda de las soluciones más apropiadas desde lo conceptual, desde su definición más nuclear. No podemos olvidar que el ser humano, la persona, que es en definitiva quien está o debiera estar en el centro de todo, y en particular de los ODS, requiere una mirada integral, 360 podemos decir, que tenga en cuenta sus distintas dimensiones, su dimensión social, corporal, económica, emocional, etc. Y desde ya la diversidad cultural, de historias, de situación de desarrollo actual y potencial de cada país o región en la cual esa persona concreta se encuentra. Debemos evitar caer en la tentación de las miradas parciales y pensar que solucionando algunas de las cuestiones que consideremos más relevantes, estaremos resolviendo todos los problemas que nos preocupan y que pesan al género humano en este siglo XXI. Los ODS podrán ser un objetivo cumplido en la medida que se aborden bajo dos condiciones o supuestos, para mi opinión. Una mirada integral y una mirada solidaria. Una mirada integral y una mirada solidaria. Y aquí es donde quiero explayarme y seguiré mi exposición desarrollando estas dos ideas. Para ello, recurro a lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Quizás algunos de ustedes conocen este manual. Es un muy completo resumen de todas las enseñanzas de la Iglesia Católica en esta materia. Y cito el compendio. Una de las tareas fundamentales
de la Iglesia Católica, de los agentes de la economía internacional, es la consecución de un desarrollo integral y solidario para la humanidad. Es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Esta tarea requiere una concepción de la economía que garantice a nivel internacional la distribución equitativa de los recursos y responda a la conciencia de la interdependencia económica, política y cultural que ya une definitivamente a los pueblos entre sí y les hace sentirse vinculados a un único destino. Los problemas sociales adquieren cada vez más una dimensión planetaria. Ningún Estado puede por sí solo afrontarlos y resolverlos. Las actuales generaciones experimentan directamente la necesidad de la solidaridad y advierten concretamente la importancia de superar la cultura individualista. Termino aquí la cita. Decíamos de la necesidad de una mirada integral, una mirada que reconozca al hombre en todas sus dimensiones, y no solo al hombre, sino a lo que lo rodea, el mundo, la naturaleza, la sociedad, la cultura, la historia. En definitiva, se trata de reconocer al hombre, a la mujer, al ser humano, como centro de la vida social, de la actividad económica, de la acción política, de la educación, de la salud. Y esto es lo que no debemos olvidar, que en el centro de todo lo que hacemos y de toda política pública y de toda acción del organismo que sea, en el centro tiene que ser la persona humana. Vuelvo a citar el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. De esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada, en múltiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad. Este importante reconocimiento se expresa en la afirmación de que, lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, el hombre es, por el contrario, y debe ser y permanecer su sujeto, su fundamento y su fin. Termino aquí la cita. La historia que todos conocemos nos enseña que cuando ponemos por encima de la persona humana otras realidades, que pueden ser también muy loables, como un proyecto político o el colectivo social de la naturaleza que sea, raza, clase social, religión, o privilegiamos unos derechos básicos sobre otros, el hombre termina anulado, degradado, minimizado. Los totalitarismos del siglo pasado, y a todos nos viene a la cabeza el nazismo en Alemania, el comunismo en Rusia, el maoísmo en China, son evidencias históricas de lo que estoy diciendo. Lo mismo sucede, como evidencia histórica, cuando todo queda librado a las fuerzas del mercado, cuando el hombre se hace esclavo de la producción y su fin se reduce a lo económico, a cumplir sus objetivos individuales, el homo economicus. La revolución industrial de fines del siglo XIX y principios del XX, o las diversas crisis generadas en los mercados globales por especulaciones financieras de distinto tipo, ayudan a reflejar esta realidad. En definitiva, es caer en distintos tipos de reduccionismos en los que se pierde esa mirada integral del hombre y de la sociedad y de las relaciones entre los pueblos. ¿Qué pena sería, por ejemplo, que por buscar la igualdad de género, por garantizar el acceso a una alimentación sana para todo el mundo, o por adoptar medidas para afrontar el cambio climático
y sus efectos negativos, generemos desarreglos mayores, efectos adversos de corto o largo plazo, o generando nuevas problemáticas como sería el no respeto a la historia y cultura de un pueblo, o la eliminación de las libertades más fundamentales. Por tanto, vuelvo a la idea de los vasos comunicantes. El nivel de uno depende del otro. Por tanto, todo lo que hagamos tiene que tener esta mirada integral, holística. La persona humana como un todo, centro de toda acción, y sin perder en cuenta sus múltiples dimensiones. Su dimensión corporal y espiritual, su dimensión individual y social, su dimensión racional y emocional, su dimensión personal y familiar, su entorno ambiental y cultural, etc. En una cultura como la que vivimos hoy, que exalta la ciencia y la técnica, pareciera que es muy necesario promover, educar, enseñar activamente, proactivamente, este enfoque global, integral, holístico, interdisciplinario. Pienso que este congreso es un buen ejemplo de lo que quiero decir ahora. En definitiva, de fomentar una mirada, si quieren, filosófica o incluso metafísica de la realidad. El ámbito universitario, como es este, desde la investigación y desde la docencia, es un ámbito muy adecuado para promover la búsqueda de este tipo de soluciones que no caigan en el facilismo del reduccionismo cientificista, que se queda con miradas parciales. Fomentar la interdisciplinaridad en la universidad es un camino posible para generar la visión integral de la realidad y, por tanto, de lo que hacemos con ella cuando interactuamos para mejorarla. También, desde la universidad, podemos y debemos educar hombres y mujeres profesionales que sean conscientes de las problemáticas sociales que plantean los ODS, que se comprometan en la lucha por erradicarlas, de modo cooperativo, con mente amplia, sin prejuicios de ninguna naturaleza. Martha Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, invita a este tipo de educación. Formar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos del mundo, dice ella. Y les leo una cita. Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que debemos resolver tienen alcance mundial. No cabe esperanza alguna de resolverlos si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar como jamás lo han hecho. Por otra parte, ninguno de nosotros queda fuera de esa interdependencia. La economía global nos vincula a todos con otras personas que viven a gran distancia. Nuestras decisiones más básicas como consumidores afectan el estándar de vida de otras personas que habitan en países lejanos y que producen los artículos que usamos. Nuestra vida cotidiana presiona sobre el medio ambiente global. Por lo tanto, sería irresponsable esconder la cabeza bajo tierra y hacer caso omiso de que todos los días nuestros actos inciden en la vida de esas otras personas. Entonces, la educación debería proporcionarnos los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese diálogo multinacional como ciudadanos del mundo. Termino la cita de Martha Nussbaum. He dicho que veo posible alcanzar el cumplimiento de los ODS de modo satisfactorio en la medida que se aborden con un enfoque integral, es lo que acabo de desarrollar. Y a la par, les decía, con una mirada solidaria. Vamos a desarrollar ahora este segundo aspecto. Y para ello, me viene bien recordar una consideración clave que hice hace un instante. La persona humana,
el hombre, la mujer como centro de toda acción, de toda actividad, de todo análisis, de toda preocupación, si quiere. Ahora, cuando hablamos de este hombre, de esta mujer, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nos imaginamos a este hombre o a esta mujer? Bueno, aquí les voy a pedir que me permitan hacer una serie de consideraciones filosóficas, más bien antropológicas, para compartir lo que quiero decirles. Una posible propuesta, y voy a confrontar, si quieren, como dos modelos bien diversos. Una posible propuesta es una propuesta que viene de unos filósofos alemanes, que muchos de ustedes conocerán, Feuerbach, su discípulo Nietzsche, ambos dos que se nutren de las tesis de Hegel, un gran filósofo alemán, y los derivados de sus tesis de Hegel, en la cual postulan un hombre autónomo, generador del propio sistema de valores, autosuficiente. El superhombre que introduce Nietzsche en una famosa obra suya, que muchos de ustedes conocen y quizás han leído, que se llama Así habló Zaratustra. Es la versión moderna, si quieren, de Prometeo, ¿no? Esa mitología griega, el dios que enfrentado con Zeus, ¿no? el gran dios, el jefe de los dioses, si me permiten decir así, le roba el fuego, Prometeo le roba el fuego a Zeus del monte Olimpo y se lo regala a los hombres. Este don, el fuego que le permitirá al hombre el dominio de la naturaleza y llevar a la humanidad a una civilización superior, consiguiendo así la independencia del hombre por parte de los dioses. Cada individuo es artífice de su destino, autosuficiente. Y bueno, precisamente Nietzsche le hace decir a este personaje, Zaratustra, en el libro, les leo una cita que es bastante fuerte si quieren, ¿no? Pero me parece que es muy gráfica respecto de este hombre, este superhombre que plantea Nietzsche, y que puede sonar muy atractivo, por cierto. Dice así: ahora Dios ha muerto. Hombres superiores, este Dios ha sido vuestro mayor peligro. No habéis resucitado hasta que Él se esconde en la tumba. Ahora solamente es cuando llega el mediodía. Ahora el hombre superior es maestro. ¿Habéis comprendido esta palabra, hermanos míos? ¿Estáis asustados? Experimenta vuestro corazón el vértigo. Se abre el abismo para vosotros. Os ladra el perro del infierno. Bien, vamos, hombres superiores. Ahora solamente va a parir la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto. No queremos que viva ahora más que lo sobrehumano. Acá cierro la cita de Nietzsche. Bueno, a esta versión nietzscheana del superhombre, que por cierto, superhombre autónomo, que por cierto la pandemia le ha propinado un golpe casi mortal, me gustaría confrontarla con otra visión de otro alemán, de otro filósofo alemán, Arnold Helen, sociólogo y filósofo de principios del siglo XX. Helen afirmaba que si contemplamos al hombre, nos encontramos ante un proyecto absolutamente único de la naturaleza, por lo que debe ser estudiado de modo especial. ¿Y qué veía de particular Helen en el hombre, comparándolo con otros seres vivos? Helen precisamente lo que hace es hace todo un estudio comparativo del hombre con otros seres vivos. Dice que el hombre es un ser fundamentalmente carencial, que suple
esas carencias, entregándose a la praxis para poder sobrevivir. El hombre debe dotarse a sí mismo de recursos para garantizar su existencia. Es inacabado. El hombre es fundamentalmente inacabado, carencial, vulnerable, si quieren. Van a estar hablando ahora de vulnerabilidades. El hombre es fundamentalmente vulnerable, carencial, necesita de otros. Acá ya comenzamos a alejarnos de ese sueño nietzscheano del superhombre. Ya claramente es una visión distinta. Otro filósofo de la misma época lo va a decir de un modo más explícito aún. Se trata de Emmanuel Levinas, un judío de origen lituano que emigró a Francia, se nacionalizó francés, que es un muy buen representante de todo lo que es la corriente personalista francesa. ¿Y qué dice este hombre Levinas? Dice que lo propio, ¿no? Voy a decir, fíjense el contraste, ¿no?, entre Nietzsche y Levinas. Lo propio y constitutivo del hombre no es ser un ente, sino estar en el mundo, vinculado al tú de otra persona. Lo que hace que el hombre sea hombre es la responsabilidad por el otro hombre, por sus culpas y sus desgracias, por su libertad. Subjetividad es hospitalidad, acogida de un rostro, encuentro con el otro hombre, lenguaje. Resumiendo, Levinas remarcaba que el yo se encuentra, y lo dice así, con esta expresión fuerte, se encuentra bajo la mirada suplicante y exigente del otro. Bueno, como se darán cuenta, personalmente me siento más cercano a este último pensamiento, que presenta al ser humano necesitado de ayuda, vulnerable, débil pero fuerte a la vez. Pero fuerte por la mano amiga, fuerte por el otro. Que a pensar, por supuesto, en el hombre como el superhéroe, encerrado en su fortaleza, que resuelve todos los problemas de la humanidad, fríamente, racionalmente, diseñando sistemas o estructuras, generando políticas públicas, promoviendo programas de educación o de salud, o creando organismos que garanticen ciertos derechos o la accesibilidad a ciertos servicios. Todo esto será posible, en mi punto de vista, tal como plantean los ODS, siempre y cuando se tenga en cuenta que lo que más enriquece al hombre es la preocupación por el otro. Ese ocuparnos de un tú, de otro yo, de conjugar en nosotros. La mirada solidaria que te decía más arriba. Y esto nos lleva a otra pregunta que me hago y que les hago. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos como sociedad, como país, como individuos, con los más vulnerables, con lo vulnerable, con esta condición carencial del hombre? Sin compromiso solidario y personal y social, no existen soluciones de fondo. Seguramente se podrán paliar ciertos problemas, ciertas desigualdades, pero las soluciones de fondo llegan cuando nos mimetizamos con esas realidades y con aquellos que las sufren. Permítame volver a citar el compendio de la doctrina social, que nos puede arrojar un poco de luz a esto que estoy diciendo, a este riesgo de pensar que los problemas se solucionan con más riqueza, sin solidaridad. Un desarrollo más humano y solidario ayudará también, dice el compendio, a los mismos países ricos. Esos países advierten a menudo
una especie de extravío existencial, una incapacidad de vivir y de gozar rectamente el sentido de la vida, aún en medio de la abundancia de bienes materiales. Una alineación y pérdida de la propia humanidad en muchas personas que se sienten reducidas al papel de engranajes en el mecanismo de la producción y el consumo, y no encuentran el modo de afirmar la propia dignidad del hombre, creados a imagen y semejanza de Dios. Los países ricos han demostrado tener la capacidad de crear bienestar material, pero a menudo lo han hecho a costa del hombre y de las clases sociales más débiles. No se puede ignorar que las fronteras de la riqueza y la pobreza atraviesan en su interior las mismas sociedades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. Pues al igual que existen desigualdades sociales hasta llegar a los niveles de miseria en los países ricos, también, de forma paralela, en los países menos desarrollados, se ven a menudo manifestaciones de egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas. Próximamente, entiendo que en esta mañana estarán conversando precisamente sobre los abordajes de distintas vulnerabilidades. Desde ya que para afrontarlas y resolverlas de modo estable son clave algunos agentes sin los cuales no podemos dejar de tener en cuenta y que tenemos que involucrar. El Estado, en primer lugar, como generador de políticas públicas y marcos legales adecuados. Luego las organizaciones del sector social, las empresas, los sindicatos. Pero insisto, si no hay compromiso personal, solidaridad, siempre nos quedaremos cortos. Porque muchas de las soluciones de fondo, pasan o no se van a llegar por cambiar conductas y comportamientos, como individuos, como personas, nosotros, cada uno de nosotros, y como sociedad. Cambios que pueden resultar molestos algunas veces, pero necesarios. Y les pongo algunos ejemplos sencillos, pero que ayudan a graficar, ayudan a presentar un modo gráfico lo que quiero transmitir. No podremos dar un giro radical, por ejemplo, al cambio climático, si no nos proponemos seriamente consumir de un modo más responsable y austero. La mayoría de las personas no sabemos que un grifo abierto, una canilla abierta, gasta 15 litros de agua por minuto. 15 litros de agua por minuto. Agua, un bien escaso. Que cada 5 litros de gasolina, de nafta, que consume nuestro automóvil, genera 9 kilos de dióxido de carbono. Que los envases representan el 30% de la basura que genera nuestro hogar. Que una tonelada de papel supone la tala de 5 hectáreas de bosque. Ejemplos tontos, pero que afectan nuestro comportamiento. Y en la medida en que no estemos dispuestos a cambiar, insisto, ciertos comportamientos, no vamos a alcanzar soluciones estables. Otro dato que nos da una pauta de que si no cambiamos comportamientos a nivel individual y social, como sociedad, no vamos a alcanzar estos objetivos de modo estable. La desigualdad económica mundial ha crecido. El 1% de la población mundial acapara el 82% de la riqueza. Ese es un dato fuerte, que no vamos a corregir solamente con políticas públicas. Las 26 mayores fortunas del mundo, 26, igualan a la riqueza, a la riqueza de 800 millones de los más pobres. Esos son datos que hablan del comportamiento personal, individual y social. Y todo esto en un contexto de crecimiento de la riqueza. En el año 2020, la riqueza creció un 7%.
Hay un profesor universitario de origen polaco que a mí me atrae mucho, se llama Zygmunt Bauman, que ha alertado sobre la necesidad de generar cambios en los comportamientos sociales si queremos cambiar las cosas. Hablando de los daños colaterales de la sociedad opulenta de consumo, dice así Bauman en un libro que se llama Vida de Consumo, que les recomiendo que lo lean si les interesa el tema. Dice, Hochschild, es un autor que cita, resume el daño colateral fundamental causado en el curso de la invasión consumista en una expresión tan incisiva como sucinta, que es la materialización del amor. Y aquí cita a esta autora, Hochschild. El consumismo actúa para mantener la contrapartida emocional del trabajo y la familia. Expuestos a un continuo bombardeo publicitario, a través del promedio diario de 3 horas de televisión, la mitad de su tiempo libre, los trabajadores son persuadidos de necesitar más cosas. Para comprar lo que ahora necesitan dinero. Para ganar dinero trabajan más horas. Al estar fuera de casa durante tantas horas, compensan su ausencia en el hogar con regalos que cuestan dinero. Materializan el amor, y así se repite el ciclo. Aquí termina la cita de Hochschild y continúo con Bauman. Podríamos agregar que debido a este nuevo distanciamiento espiritual y a la ausencia física de la escena hogareña, los trabajadores, tanto hombres como mujeres, se han vuelto impacientes respecto de los conflictos, grandes, pequeños o minúsculos, que toda vida bajo un mismo techo suele generar. A medida que disminuye la capacidad de conversar y buscar puntos de entendimiento, lo que solía ser un desafío que debía enfrentarse y resolverse de inmediato, se convierte cada vez en un pretexto para interrumpir la comunicación, escapar y quemar los puentes. Nada menos lejano que la realidad, ¿no es cierto? Cierro mi paréntesis, sigo con Bauman. Cada vez más ocupados en ganar más para comprar las cosas que sienten que necesitan para ser felices, hombres y mujeres cuentan con menos tiempo para la empatía mutua y para intensas, tortuosas y dolorosas negociaciones, siempre prolongadas y agotadoras, por no hablar de la posibilidad de resolver desacuerdos y malentendidos. Termino, cerré la cita de Bauman. Solidarios, entonces, les decía, porque la solución de muchas de las cuestiones que nos preocupan exigen un cambio de comportamientos de cada uno. Y solidarios también, porque para entender los problemas en su raíz y encontrar el camino más adecuado, necesitamos la cercanía con aquellos que lo sufren. Llámese pobreza, falta de educación, soledad, desigualdad. Empatizar con ellos. Quizá algunos de ustedes puedan compartir experiencias de cómo, por poco conocimiento o por poca cercanía con una problemática determinada, se ha procurado resolver proponiendo soluciones a las que podemos aplicar el famoso refrán: peor el remedio que la enfermedad. Y el problema es la falta de conocimiento y de cercanía con ese problema. Abhijit Banerjee y Esther Duflo, dos profesores del MIT, que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la pobreza, en particular el fenómeno de la pobreza, en la introducción a su libro Repensar la pobreza, el libro es del año 2010, dicen al respecto, hablando de la importancia de conocer, de estar cerca de los problemas. La economía de la pobreza se confunde a menudo con una economía pobre. Dado que los pobres poseen tan poco, se asume que no hay nada de interés en su vida económica. Desafortunadamente, esta equivocación debilita la lucha contra la pobreza global. Los problemas sencillos provocan soluciones sencillas. El campo de la política contra la pobreza está repleto, repito, ¿no? El campo de la política contra la pobreza está repleto de desechos de milagros instantáneos que acabaron siendo poco milagrosos.
Para avanzar debemos dejar atrás el hábito de reducir a los pobres a personajes de tira cómica y dedicar tiempo a entender de verdad sus vidas, en toda su complejidad y riqueza. Esto es exactamente lo que hemos intentado hacer durante los últimos 15 años. Permítanme seguir con esta cita porque me parece que no tiene desperdicio. Lo que llama la atención es que las personas que viven así son como nosotros en casi todo. Tenemos los mismos deseos y debilidades. Los pobres no son menos racionales que nadie, más bien ocurre al revés. Precisamente por tener tan poco, con frecuencia nos encontramos que son mucho más cuidadosos de sus decisiones. Tienen que actuar como sofisticados economistas simplemente para sobrevivir. Pero sus vidas y las nuestras se parecen como un huevo a una castaña. Y eso tiene que ver con aspectos de nuestras rutinas que damos por hecho y sobre los que casi nunca pensamos. Termino la cita de Repensar la pobreza. Esto que aplican estos autores al estudio de la pobreza, se puede aplicar también a tantas problemáticas que sufre hoy la humanidad, a tantas vulnerabilidades, y que a través de los ODS nos proponemos afrontar. Llevándolo, y ya voy terminando, al terreno práctico, quiero citar unas palabras de San José María Escrivá, inspirador de la Universidad Austral, hablando de la caridad cristiana, que realmente pienso que nos puede dar un poco de luz a esto que quiero decirles. Cito a San José María, dice: con frecuencia los cristianos no hemos sabido corresponder a ese don, está hablando de la caridad cristiana. A veces lo hemos rebajado, como si se limitase a una limosna, sin alma, fría. O lo hemos reducido a una conducta de beneficencia más o menos formularia. Expresaba bien esta aberración la resignada queja de una enferma que decía: aquí me tratan con caridad, pero mi madre me cuidaba con cariño. El amor que nace del corazón de Cristo no puede dar lugar a esa clase de distinciones. Cierro la cita. Resulta obvio afirmar que lo mismo que dijimos respecto de cómo la universidad tiene la responsabilidad y la posibilidad de aportar un enfoque integral y ayudar a desarrollar la capacidad de afrontar problemas complejos de modo holístico, interdisciplinario, lo mismo sucede respecto de fomentar entre sus alumnos, y por lo tanto en la sociedad, la actitud solidaria y el compromiso social. Tenemos entonces una doble responsabilidad. Concluyo haciendo un breve resumen de lo expuesto. Les he dicho que los ODS son el camino a seguir para achicar brechas, para igualar oportunidades, para asegurar un futuro sostenible. Esto es más urgente aún luego de la pandemia, que por cierto ha acelerado procesos muy positivos, como la incorporación de nuevas tecnologías o la aparición de nuevas modalidades laborales, pero que también ha ampliado las diferencias, ha puesto en evidencia asimetrías, ha acentuado ciertas injusticias. Para que surjan propuestas relacionadas con los ODS que desde lo conceptual y desde su implementación sean realmente efectivas y garanticen en el tiempo los resultados buscados, considero que es clave que se tengan en cuenta estas dos perspectivas que hemos visto a lo largo de esta exposición. Primero, que sean soluciones integrales, donde la persona humana esté en el centro, con sus múltiples dimensiones, que tenga una visión global, que cuente con una mirada interdisciplinaria, que respete la diversidad cultural, religiosa, social. Y segundo, que el abordaje se haga desde la solidaridad. Integral, dijimos, solidario. Entendido en esta solidaridad en dos dimensiones. Primero,
como compromiso personal, pues la superación de ciertas problemáticas requieren de cambios en nuestros comportamientos individuales y sociales, involucrarnos. Hace unos días me contaba alguien una historia de un señor que colaboraba con una institución benéfica muy generosamente, y que esta persona le propusieron desde esa entidad benéfica colaborar un poco más, ¿no? Y involucrarse un poco más. Y esta persona dijo, no, yo solo estoy dispuesto a comprometerme, a ayudar, a colaborar, pero no a involucrarme. Y le dijo, perdón, pero no entiendo la diferencia. Y dijo este hombre, ¿usted alguna vez ha comido un rico huevo frito con panceta? Digo, sí, efectivamente. Bueno, en el huevo frito con panceta, la gallina ha colaborado, el chancho se ha involucrado. Bueno, nosotros tenemos que involucrarnos personalmente para generar cambios. Y en segundo lugar, les decía, solidaridad entendida en dos dimensiones, como compromiso personal y también para poder identificar soluciones de largo plazo, sustentables, que surgen de un conocimiento del problema cercano, empático, pensando como protagonista y no como espectador, desde adentro. Y hemos dicho que desde la universidad podemos y debemos colaborar para que se tengan en cuenta estas dos perspectivas. ¿Cómo? En primer lugar, con una formación humanista, una formación humanística, que ayuda a comprender desde la ciencia y el conocimiento la complejidad y la riqueza del ser humano, evitando así caer en reduccionismos, en visiones parciales, que terminan siendo contraproducentes. Y en tercer lugar, promoviendo, mediante actividades de extensión y de transferencia, un verdadero y auténtico compromiso social que impulse a todos a acercarse a los problemas reales, no desde la teoría, sino desde la praxis, para así proponer soluciones que tengan tanta cabeza como corazón. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llego. Perdón. Buenas tardes a todos. Desde el Centro de Estudio de las Relaciones Interpersonales agradecemos al señor rector de la universidad y a la señora decana del Instituto de Ciencias para la Familia. A ellos le digo que están llegando muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones, también están llegando muchas preguntas. Si me permiten les voy a hacer una, pero antes, a modo de organizarnos, le decimos al público en general que por favor ingresen al link que va a estar en el chat general del Zoom, para que puedan seleccionar la ponencia de interés o las ponencias de interés. Una vez respondida la pregunta por el rector, invitamos a los ponentes a entrar a las respectivas aulas de Zoom con los links que ya enviamos por mail y que les van a estar llegando además en este momento. Les recordamos que la primera sesión de mesa simultánea será de 11 a 12 y la siguiente de 12 y cuarto a 1 y cuarto. En las mismas se tratarán temas de políticas públicas, pobreza, vulnerabilidad, mujer, niñez, familia y salud. Ahora sí, paso a la pregunta. ¿Estamos bien? ¿No cree usted que la persona como centro de la vida social o política pública debe ser considerada en el contexto de familia para que a partir de la transmisión de valores sea capaz de construir una sociedad sostenible? ¿Cómo posicionamos a la familia en este paradigma? Deseo la palabra. Muchas gracias, Sol. Naturalmente, gracias por la pregunta. Naturalmente considero que la familia es la dimensión principal a ser considerada
a la hora de contemplar las distintas dimensiones de la persona. ¿Por qué? Porque la familia, como ustedes saben mucho mejor que yo, es ese ámbito en el cual la persona es el primer ámbito donde la persona comienza a nutrirse de recursos para poder desarrollarse. ¿Se acuerdan que vuelvo a Helen, ¿no? A Arnold Helen, ¿no? Que hablaba del hombre carencial, y precisamente en su estudio sobre el hombre veía en la familia como el lugar, el ámbito, el primer ámbito donde el ser humano se va nutriendo de esa ayuda para poder desarrollarse. Por lo tanto, desde ya que la familia no es una dimensión más, diría que es la dimensión más importante a ser tenida en cuenta, pero desde ya, naturalmente, que la familia no puede alienar, si se me permite decir así, al individuo, a la persona humana. Entonces, no sé si... Por lo tanto, si quieren, sigo con la pregunta, ¿no? Naturalmente, la familia debe ser tenida muy en cuenta a la hora de plantear soluciones que surjan para resolver estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, no sé si he respondido, pero es lo que en este momento me surge y me viene a la cabeza. Perfecto, Julián, muchas gracias. Ahora sí, los invitamos a los ponentes a ingresar a sus respectivas aulas de Zoom y al público también para que vaya ingresando y seleccionando cuáles son los temas de mayor interés. Muchas gracias. Gracias, Julián, por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharme y desde ya que ahora me despido y espero que disfruten mucho de las sesiones simultáneas ya más específicas. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Fran, cortemos la grabación.